Emma Collins miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Las últimas cifras del informe de compras se desdibujaban ante sus ojos por el cansancio. Se reclinó en la silla y se frotó el puente de la nariz, sintiendo la familiar pesadez en las sienes. Fuera de la ventana de la oficina de la Texas Building Construction Company, las farolas ya estaban encendidas, aunque aún quedaban los restos de un día de marzo. El aire de la oficina era sofocante debido a los aparatos de aire acondicionado que funcionaban todo el día. Y fuera de las grandes ventanas panorámicas, el crepúsculo se espesaba lentamente sobre los tejados de Lubbock. A su alrededor, el ajetreo habitual de antes de anochecer reinaba en el amplio espacio abierto. Los compañeros reunían documentos, apagaban ordenadores y discutían los planes para la noche. Susan, de Recursos Humanos, hablaba por teléfono con su marido para recoger a los niños de la guardería. Y Tom, del departamento jurídico, ya se estaba poniendo la chaqueta para ir corriendo al entrenamiento de hockey de su hijo. A su lado, Linda, del departamento de planificación, se apresuraba a terminar una ensalada en su ordenador mientras revisaba su correo electrónico. Cada uno se preparaba para el final del día a su manera, pero todos sentían que se acercaba el momento en que por fin podrían exhalar y dedicarse a lo suyo. Emma volvió a mirar la pantalla del ordenador, donde el cursor parpadeaba en la última fila de la hoja de cálculo. 10 minutos más y ella también podría cerrar todos los programas, apagar el monitor y regresar a su pequeña casa de la calle 19. Probablemente Jason ya estaría en casa, calentando la lasaña de anoche o pidiendo una pizza en su pizzería favorita de University Street. Tal vez podrían ver la película que había marcado como favorita ayer, algo ligero, cómico, que la distrajera de sus preocupaciones laborales. O simplemente hablar del día anterior, como solían hacer cuando aún tenían tiempo y ganas para largas y pausadas conversaciones. En el escritorio, junto al teclado, había papeles que debían procesarse mañana por la mañana. Facturas de contratistas, facturas de materiales de construcción, contratos para nuevos proyectos. Trabajar como contable en una empresa de construcción era monótono, pero Emma estaba acostumbrada a los números y las tablas. Aquí todo era claro y lógico. Ingresos y gastos, débitos y créditos, informes claros sin emociones innecesarias. A diferencia de la vida real, donde a veces resultaba difícil entender lo que realmente estaba pasando. Su teléfono vibró en el escritorio, junto al teclado, interrumpiendo sus cavilaciones. En la pantalla apareció la foto de Jason, una instantánea de hace 2 años de su viaje a Austin, en la que sonreía ampliamente frente al lago Silphy. No llevaba ese corte de pelo nuevo que se había hecho hacía un mes en la carísima barbería de Broadway, y no llevaba esa carísima colonia Hugo Boss, cuyo olor estaba ahora incrustado en sus camisas. En la foto parecía relajado y feliz, tal como ella lo recordaba del principio de su relación. Hola, cariño. La voz de Jason sonaba un poco tensa, con ese tono especial que utilizaba cuando quería dar malas noticias. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Terminando los informes, contestó Emma, guardando maquinalmente el documento y hojeando rápidamente las últimas líneas de la hoja de cálculo. ¿Y cómo estás tú? ¿Volverás pronto a casa? Te llamo por eso. Tenemos un problema con un cliente importante. ¿Recuerdas que te hablé de ese tipo que quería comprar un Chevy Silverado nuevo? Bueno, finalmente se decidió, pero tiene algunos problemas de financiación. Tendría que quedarme por aquí, arreglando el papeleo, preparando toda la documentación para el banco. Emma frunció el ceño, mirando el calendario en su monitor. Martes 14 de marzo. Había algo familiar en la situación. Una desagradable sensación de déjà vu que no podía precisar. ¿A qué hora piensas volver? Será tarde. Probablemente a las 11 como muy pronto. Ya sabe cómo son los grandes negocios. Un documento equivocado y todo se va al garete. El banco es muy meticuloso con las referencias, sobre todo cuando se trata de tanto dinero. El jefe necesita de verdad esta venta, así que no puedo irme sin más y dejar al cliente colgado. Ya veo. Emma dio vueltas al bolígrafo entre las manos, intentando recordar algo importante. Algo relacionado con este día de la semana. Y también hiciste horas extra el martes pasado, ¿no? Sí, así es. Es una época muy ajetreada. Todo el mundo quiere comprar coches para la primavera. Después del invierno, la gente empieza a pensar en nuevas compras, sobre todo cuando ven las promociones.
Los jefes están contentos con nuestros resultados, pero tenemos que trabajar duro. Ya sabes cómo es esto de las ventas. Emma lo sabía. Había sido contable durante 8 años, empezando de joven nada más salir de la universidad, y lo sabía todo sobre cargas de trabajo y horas extraordinarias. El sector de la construcción también tenía sus picos estacionales, cuando había que trasnochar procesando facturas y contratos. Pero algo en la voz de Jason la hizo desconfiar. Hablaba demasiado rápido, explicando detalles que solía exponer en pocas palabras. Normalmente se limitaba a decir, llegaré tarde al trabajo, y ella lo daba por hecho. Vale, buena suerte con el cliente, dijo ella intentando mantener la voz tranquila y natural. Te calentaré la cena cuando vuelvas. Quizá cocine algo especial. Gracias, eres la mejor. Te quiero. Yo también te quiero. La conexión se cortó y Emma dejó el teléfono sobre la mesa. El despacho que la rodeaba estaba casi vacío. Solo estaban ella, Tom, que seguía escribiendo algo en el teclado, y la limpiadora nocturna, que ya había empezado a pasar la aspiradora por la esquina más alejada de la habitación. Los fluorescentes del techo proyectaban una fría luz blanca sobre las mesas vacías y los monitores apagados. Emma volvió a mirar el calendario, contando hacia atrás. El martes pasado, 7 de marzo, sí, también entonces había habido un retraso en el trabajo. ¿Y antes? El 28 de febrero, también martes. Y el 21. Abrió la aplicación de calendario de su teléfono y echó la vista atrás, examinando las entradas de las últimas semanas. Hacía unos 2 meses que Jason había empezado a quedarse hasta tarde los martes. Antes de eso, su horario había sido más errático e impredecible. A veces los miércoles, a veces los jueves, a veces los fines de semana, cuando necesitaba trabajar con clientes que solo podían venir cuando estaba libre de su trabajo principal. Pero ahora, por alguna razón, eran los martes los que se habían convertido en sus días de trabajo hasta altas horas de la noche. Demasiado regular para el azar. Emma cerró todos los programas de su ordenador y empezó a preparar su bolso. Siempre contenía un pequeño botiquín, un paquete de pañuelos, una barra de labios de repuesto y una cartera con tarjetas de crédito. Lo habitual en una mujer corriente que lleva una vida corriente. Tal vez solo está pensando demasiado y poniéndose nerviosa sin razón. Jason tiene un trabajo exigente. Es uno de los mejores jefes de ventas de Lubbock Motors, siempre en lo más alto de las listas de ventas. Y los clientes le han pedido a menudo que se reúna con él fuera de horas o que se ocupe de complicados asuntos de financiación. Eso es normal en un campo como este, donde el éxito depende de la voluntad de ir más allá por los clientes. Pero mientras bajaba por el ascensor, mirando su reflejo en las paredes de espejo, había un pensamiento intruso en su cabeza. Jason había hablado del papeleo y de la reunión con el cliente como si fuera algo urgente, inesperado. Pero, ¿no se planifican de antemano las compras importantes? ¿No se preparan los documentos del préstamo en horario laboral, cuando los bancos están abiertos y se puede contactar con todos los servicios necesarios? ¿Y por qué este cliente siempre se presenta los martes? Hacía fresco y viento en el aparcamiento. La brisa de marzo le alborotaba el pelo y se metía bajo la chaqueta, recordándole que el invierno aún no se había instalado del todo. Buscó apresuradamente las llaves de su viejo Honda Civic en el fondo de su bolso, donde siempre se las arreglaba para perderlas entre los cosméticos y los pequeños papeles. El coche era fiable, aunque no el más nuevo. Lo habían comprado de segunda mano hacía 3 años, cuando Jason había ascendido y habían decidido que podían permitirse un segundo coche en la familia. Emma arrancó el coche y encendió la calefacción. Los días eran cada vez más cálidos. El sol calentaba más, pero las tardes seguían siendo frías, sobre todo cuando soplaba el viento de las llanuras que rodeaban Lubbock. Ajustó los retrovisores, se abrochó el cinturón de seguridad y salió lentamente del aparcamiento hacia la calle. Normalmente conducía por barrios residenciales donde había menos tráfico y más vegetación. Casitas ordenadas con césped cuidado, parques infantiles donde jugaban los niños del barrio, pequeños parques con lagos donde las familias se reunían para hacer picnic los fines de semana. Pero hoy, sin saber muy bien por qué, condujo por el centro de la ciudad, dejando atrás bancos y edificios de oficinas, restaurantes y tiendas. En el primer semáforo se detiene y se pregunta,
El concesionario Lubbock Motors estaba a solo 15 minutos de su oficina en la zona comercial de la ciudad. Si Jason realmente estaba allí hasta tarde, preparando documentos para un cliente importante, ocupándose de la financiación bancaria, entonces su coche debería estar en el aparcamiento de la oficina. El Nissan Altima plateado, que habían elegido juntos hacía 2 años, comparando cuidadosamente precios y características. El semáforo se puso en verde, pero Emma no condujo directamente a casa. En lugar de eso, giró a la izquierda, hacia el centro de la ciudad. No tenía nada de malo pasar por delante de un concesionario, solo para asegurarse de que su marido estaba realmente en el trabajo, de que no la estaba engañando, de que su imaginación estaba desbocada por el cansancio y el estrés. Solo por su propia tranquilidad y para ahuyentar las tontas sospechas que se habían estado gestando en su cabeza sin motivo. De camino a la salida, encendió la radio, en la que sonaba música suave. Los viejos éxitos de los 90 que Jason y ella habían bailado en fiestas escolares en el gimnasio de su colegio. Entonces él era el capitán del equipo de fútbol, con sus hombros anchos y su sonrisa encantadora, y ella una de las mejores alumnas de su clase. Una excelente estudiante que soñaba con ir a una buena universidad y conseguir una profesión de prestigio. Todo el mundo decía que formaban una pareja perfecta, un atleta guapo y una chica lista, un futuro empresario de éxito y una futura profesional. Durante mucho tiempo, Emma lo creyó e hizo planes para su futuro juntos. Había pocos coches en la carretera. La jornada laboral estaba terminando y la mayoría de la gente ya había llegado a casa o estaba sentada en restaurantes y bares, hablando del día anterior mientras cenaban y bebían alcohol. Emma condujo despacio, tomándose su tiempo, mirando los edificios y escaparates familiares por los que había pasado durante años. La peluquería Style, donde se cortaba el pelo desde hacía 3 años. Mario's Little Pizzeria, donde Jason y ella habían celebrado su primer aniversario y donde hacían la mejor pizza de pepperoni de la ciudad. La librería Reading Room, donde a veces iba los sábados a comprar una nueva novela o una revista de jardinería. El concesionario de coches apareció delante al cabo de unas manzanas. Era un gran edificio de cristal y hormigón, con hileras ordenadas de coches nuevos de todos los colores y tamaños delante. Cupés deportivos rojos, berlinas familiares blancas, todoterrenos negros, utilitarios plateados. Los carteles de neón prometían los mejores precios de la ciudad, préstamos sin intereses y permutas en condiciones ventajosas. Las ventanas de las oficinas de la primera planta seguían iluminadas. Al parecer, alguien estaba haciendo horas extras, resolviendo papeleos o atendiendo a clientes. Emma aminoró la marcha en el semáforo situado frente al concesionario y observó detenidamente el aparcamiento de servicio situado en el lateral del edificio. Había varios coches aparcados. Un Dodge Charger rojo que, según recordaba, pertenecía a Mark, el colega de Jason. Un Ford Fusion blanco que conducía a alguien de administración. Un Toyota Camry azul de la secretaria de Linda, que Emma había visto varias veces cuando venía a recoger a su marido a las fiestas de la empresa. Miró detenidamente por todo el aparcamiento, buscando la silueta familiar de un Nissan Altima, plateado con un pequeño arañazo en el parachoques trasero y una pegatina de la Universidad de Texas en la ventanilla trasera. El coche de Jason no aparecía por ninguna parte. Emma se sentó en su coche en el bordillo de la acera frente al concesionario y miró hacia el aparcamiento vacío, donde solo había unos pocos coches entre las líneas blancas de señalización. El Nissan Altima plateado definitivamente no estaba allí, aunque comprobó cada plaza de aparcamiento 2 veces, moviendo lentamente la mirada de un coche a otro. El Dodge Charger rojo estaba en su sitio habitual, en la misma entrada del edificio. Mark siempre aparcaba allí porque llegaba al trabajo antes que los demás empleados y podía elegir los mejores sitios. El Ford Fusion blanco y el Toyota azul también le resultaban familiares, ya que los había visto más de una vez cuando había venido a recoger a Jason al salir del trabajo o cuando habían ido juntos a eventos de la empresa. Emma encendió el intermitente, se alejó lentamente del concesionario y aparcó delante de la tienda que había al otro lado de la calle. Una pequeña tienda familiar que abría las 24 horas del día y vendía de todo, desde refrescos y patatas fritas hasta aceite de motor y cargadores de teléfono. Desde allí, desde detrás del volante de su viejo Honda, tenía una vista despejada de todo el complejo del concesionario.
El edificio en sí, con sus ventanas de colores brillantes, donde los coches nuevos de todas las marcas y modelos relucían bajo las luces de neón. El aparcamiento para el personal e incluso parte del aparcamiento trasero, donde a veces se aparcaban los coches para probarlos o se preparaban para la venta. En ninguna parte había un Nissan plateado con una pegatina de Texas en la ventanilla trasera. Sacó el teléfono del bolso y buscó entre sus contactos, deteniéndose en nombres conocidos. Mark Davidson, un colega de Jason con el que a veces tomaban una cerveza los viernes en el bar deportivo Red Zone. Era un tipo simpático de unos 35 años, divorciado desde hacía 3, que vivía solo en un pequeño piso cerca de la universidad, en un barrio donde vivían sobre todo estudiantes y jóvenes profesionales. Emma lo había conocido en fiestas de empresa y sabía que era un hombre bastante abierto y honesto, que no ocultaba nada ni inventaba cosas por el bien de un colega. Mark siempre decía directamente lo que pensaba, a veces incluso demasiado directamente para la sociedad educada. En su teléfono tenía anotado el número de Mark desde el año anterior, cuando habían organizado juntos un viaje al lago Alan Henry. Un grupo grande, con esposas, hijos, parrilla y colchones inflables. Se lo habían pasado muy bien, haciendo barbacoas, jugando al voleibol en la playa y sentados alrededor de la hoguera por la noche, contando historias. Emma marcó los primeros dígitos del número varias veces y colgó la llamada, sin saber exactamente qué decir o cómo explicar su llamada para no parecer sospechosa o demasiado intrusa. Finalmente se decidió y pulsó el botón verde de llamada. Los largos pitidos del auricular parecían interminables. Fuera de la ventanilla del coche ya estaba completamente oscuro, y las farolas iluminaban la calle desierta, por la que de vez en cuando pasaban coches con los faros encendidos. La mayoría de la gente ya se había ido a casa o a restaurantes y bares a pasar la noche. Hola, Mark. Hola, soy Emma, la mujer de Jason. Hola, Emma. ¿Cómo va todo? ¿Ocurre algo? La voz de Mark sonaba sorprendida, pero amable y cálida como siempre. De fondo se oía música apagada y algo de ruido. Vajilla que tintineaba y voces apagadas. Parecía que estaba en un bar o un restaurante, quizá cenando o reuniéndose con amigos después del trabajo. Quizá no estaba solo y su llamada había interrumpido alguna reunión o cita. No pasa nada. Solo quería decirle a Jason que tenía que recoger la ropa de la tintorería antes de cerrar. No contesta al teléfono. Probablemente esté ocupado con un cliente. ¿Podrías decírselo cuando lo veas? Esa fue la primera mentira que me vino a la mente. Efectivamente, había 2 camisas de Jason colgadas en la tintorería que había entregado allí la semana pasada, pero debían recogerse mañana, no hoy. Pero Mark no podía saberlo, y la excusa sonaba lo bastante plausible para el habitual recordatorio marital. ¿Jason? La voz de Mark sonaba perpleja, y Emma sintió que algo frío le oprimía el pecho. Había salido del trabajo hacía 2 horas, quizá más. Incluso nos despedimos en el pasillo cuando me retrasé con el papeleo de aquel Ford Escape. ¿Recuerdas cuando le hablé a Jason de aquel trato tan complicado? Emma sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa. Agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y el plástico de la funda crujió bajo la presión. El aire del coche se sintió de repente cargado y pesado, a pesar de que estaba sentada con la ventanilla entreabierta. Ah, ¿dijo a dónde iba? ¿Quizá a casa de un cliente? ¿O a una reunión en otro lugar? Emma trató de mantener la voz tranquila y natural, pero notaba que le temblaba la tensión. Se quedó mirando los cristales brillantes del concesionario e intentó encontrar una explicación lógica a lo que había oído. Quizá Jason había salido de la oficina y luego había vuelto. Quizá había aparcado en otro sitio. No, no había dicho nada especial sobre clientes o reuniones. Era un día normal, sin tratos especiales ni asuntos urgentes. Un día como otro cualquiera. Unas cuantas llamadas, un par de clientes que venían a ver coches, el trabajo habitual. Pensé que se había ido pronto a casa, como hace a veces en los días tranquilos. ¿Por qué no ha vuelto a casa? Mark hizo la pregunta con una ligera preocupación en la voz, y Emma se dio cuenta de que tenía que dar rápidamente una respuesta que no suscitara más preguntas o sospechas. No quería que los colegas de Jason se enteraran de sus dudas, ni que los problemas de la familia Collins se comentaran mañana en la oficina del concesionario. No, ha venido.
Claro que ha venido. Es que estaba en la tienda y quería recordarle lo de la tintorería y probablemente esté en la ducha o en el garaje. Así que no oye el teléfono. Ya sabes cómo es. A veces dejas el teléfono en una habitación y entras en otra. Sí, ya veo. Eso me pasa todo el tiempo. Bueno, dile que le mando saludos. Y dile que mañana tenemos que cerrar el papeleo del Ford Escape que empezamos hoy. El cliente dijo que vendría por la mañana con una decisión final, así que debería estar hecho. Me aseguraré de hacértelo saber. Gracias, Mark. Perdón por interrumpir. No hay de qué. No te disculpes. Somos amigos. Hasta luego. La conexión se cortó y Emma dejó lentamente el teléfono sobre el regazo. El coche estaba muy silencioso. Solo se oía el ruido lejano de los coches que pasaban y el sonido sordo de la música del restaurante de al lado. Jason había salido del trabajo hacía 2 horas, sobre las 5:30 de la tarde. La había llamado a las 7:30 de la tarde, diciéndole que trabajaría hasta las 11 debido a un cliente importante y a unos documentos urgentes. Así que le había mentido directa y descarnadamente, sin la menor vacilación ni duda. Al otro lado de la ventana estaba oscuro, y el viento de marzo azotaba las hojas y la basura del año pasado sobre la acera. Las farolas iluminaban la calle desierta, con algún que otro transeúnte que se apresuraba a realizar sus tareas, tiritando de frío. La mayoría de las oficinas del barrio ya habían cerrado. Los empleados se habían ido a casa o a restaurantes y bares a relajarse tras la jornada de trabajo y hacer planes para la noche. Solo en el concesionario de coches quedaban algunas luces encendidas en algunas ventanas. Al parecer, todavía había alguien allí, trabajando en el papeleo o atendiendo a los clientes, pero no era Jason. Emma arrancó el coche y entró lentamente en la entrada, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Ir a casa y fingir que no había pasado nada, que todo estaba bien, era imposible. Pero quedarse sentada en el aparcamiento toda la noche, esperando que Jason apareciera de repente cerca de su lugar de trabajo, era inútil y estúpido. Tenía que hacer algo, tomar una decisión, pero no sabía cuál. Mientras conducía por el centro de la ciudad, Emma trató de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo, repasando todas las opciones posibles en su mente. Tal vez Jason tenía una reunión con un cliente, pero no en la oficina del concesionario, sino en otro lugar. Tal vez habían quedado en un restaurante o una cafetería para hablar de la compra de un coche tomando un café. Tal vez se trataba de un trato especial que debía tratarse confidencialmente, lejos de la oficina y de los compañeros. Pero cuanto más pensaba en ello, menos plausibles le parecían esas explicaciones y excusas. Jason llevaba 6 años como jefe de ventas. Había empezado siendo un chico joven sin experiencia, y ella conocía bien los detalles de su trabajo por anécdotas y comentarios casuales. Nadie compra coches en secreto o en privado. Nadie tiene reuniones secretas para hablar de préstamos para coches en restaurantes o cafés. Todo el papeleo se hace en una oficina. Todas las transacciones pasan por canales oficiales. Todos los certificados y contratos requieren la presencia en el banco o el concesionario de coches. Al detenerse en un semáforo en rojo del centro comercial Southern Gate, Emma recordó otras rarezas recientes que antes le habían parecido triviales, no dignas de atención. La nueva colonia Hugo Boss que Jason había comprado hacía un mes en una perfumería cara, a pesar de que él nunca había usado perfume y decía que era una pérdida de dinero. Un nuevo corte de pelo en una barbería cara de Broadway, en lugar del corte sencillo habitual en casa de su vecino Bob, que le cortaba el pelo por $20 en su garaje. Un repentino interés por el gimnasio y el fitness. A pesar de que Jason había odiado el ejercicio y prefería pasar su tiempo libre en el sofá frente al televisor con una botella de cerveza y un paquete de patatas fritas. Y luego estaban las llamadas y los mensajes de texto. Jason solía dejar el teléfono en cualquier sitio, en la mesa del salón, en la cómoda del dormitorio, en el bolsillo de la chaqueta en el pasillo. Emma podía cogerlo fácilmente para ver la hora o encontrar el número de alguien, y a él nunca le importaba. Ahora siempre llevaba el teléfono consigo y bajaba rápidamente la pantalla cuando Emma entraba. Cuando ella le preguntaba quién le había llamado o enviado un mensaje de texto, él respondía con una sola palabra y de mala gana. Trabajo, Mark, algún spam, nada importante. El semáforo se puso en verde y Emma atravesó el cruce, dirigiéndose hacia su casa por las calles familiares
de la zona residencial. Era un lugar tranquilo y apacible. Casas pequeñas con césped cuidado, coches familiares aparcados cerca de las entradas, ventanas iluminadas donde la gente cenaba, veía la televisión o ayudaba a sus hijos con los deberes. La apacible vida nocturna habitual de un suburbio americano corriente, donde cada familia vivía con sus propias preocupaciones y problemas. Emma giró hacia su calle y pasó lentamente por delante de casas familiares. La casa de la familia Johnson, con un gran porche donde solían hacer barbacoas e invitar a sus vecinos en verano. La casa del joven matrimonio Smith, con un parque infantil en el patio trasero, donde su hijo de 3 años jugaba en columpios y toboganes. La casa del anciano matrimonio Brown, con un hermoso jardín que la señora Brown había cultivado durante 30 años. Su propia casa, una pequeña estructura de 2 plantas, con paredes blancas y contraventanas azules, se alzaba en medio del bloque entre casas similares de jóvenes familias de clase media. Los vecinos ya habían encendido las luces de las ventanas. Algunos estaban preparando la cena en la cocina, otros veían las noticias de la noche en el salón. En la casa de los Collins estaba oscuro. Las ventanas no estaban iluminadas. La puerta principal estaba cerrada con llave. Solo su viejo Honda estaba en la entrada. Jason realmente no estaba en casa, aunque se suponía que debía estar en la oficina hasta las 11 de la noche. Pero Mark había dicho que Jason había salido del trabajo sobre las 5:30. Así que había pasado las últimas 2 horas y media en otro sitio, pero no quería que su mujer lo supiera. Emma aparcó en su sitio habitual, junto al buzón, y apagó el motor. El interior del coche se volvió silencioso y frío. Se sentó al volante y miró por las oscuras ventanas de su casa, intentando decidir qué hacer a continuación. Entrar, preparar la cena y esperar a que volviera su marido, fingiendo que no sabía nada, o intentar averiguar dónde estaba realmente. Emma abrió la puerta principal y encendió la luz del pasillo. La casa la recibió con el silencio familiar y el olor a café matutino, que aún flotaba en el aire desde la mañana, mezclado con el aroma del ambientador perfumado con lavanda. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Jason, escrita con su conocida letra descuidada. No olvides pagar la factura de la luz. Nos vemos esta noche. Te quiero. Darrell junto a ella estaba su taza de café matutino, que nunca había guardado en el lavavajillas, y una servilleta arrugada con los restos de su tostada sobre ella. Emma tomó la nota entre sus manos y la releyó varias veces, escrutando cada letra. Las palabras de siempre, las frases habituales que él le dejaba casi todos los días cuando se iba pronto a trabajar. Amor, estaba escrito con rapidez, casi sin cuidado, como el cumplimiento automático de un ritual familiar. Arrugó la nota y la tiró a la papelera que había bajo el fregadero. Luego sacó una botella de agua de la nevera y se sentó a la mesa de la cocina, intentando poner en orden sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Los hechos eran simples e irrefutables. Jason le había mentido sobre dónde estaba. Había salido del trabajo sobre las 5:30, pero le había dicho que se quedaría hasta las 11 de la noche porque tenía un cliente importante. Ahora eran las 8 de la tarde y estaba pasando el tiempo en algún sitio, pero no quería que ella lo supiera. La gran pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba exactamente y con quién estaba pasando esas horas a escondidas? Emma se levantó de la mesa y recorrió la casa, encendiendo las luces de las habitaciones. El salón con el cómodo sofá donde antes habían pasado las tardes viendo películas y abrazados. El dormitorio con la gran cama que habían elegido juntos hacía 3 años, soñando con un futuro juntos. El cuarto de baño, con 2 cepillos de dientes y tubos de dentífrico en una estantería. Todo parecía normal y tranquilo, pero ahora esa tranquilidad parecía engañosa y falsa. Volvió al pasillo, cogió las llaves del coche y salió de nuevo. Estar sentada en casa esperando a que Jason volviera y siguiera mintiéndole era insoportable. Mejor intentar encontrarlo por su cuenta y averiguar la verdad, por desagradable que fuera. Al menos así sabría a qué se enfrentaba en lugar de especular y albergar sospechas. Emma arrancó el coche y salió lentamente del camino de entrada. Lubbock no era una ciudad muy grande. Se podían recorrer los barrios principales en 1 o 2 horas, sobre todo si se sabía dónde buscar. Jason podía estar en uno de los restaurantes o bares que a veces visitaban juntos. Podía encontrarse con sus amigos en un bar deportivo o ir al cine.
Podía pasarse por casa de sus padres, que vivían en las afueras, aunque normalmente le avisaba con antelación de esas visitas. Empezó por el centro de la ciudad, conduciendo despacio por delante de restaurantes y cafés populares. Olive Garden, en la calle 19, donde habían celebrado el cumpleaños de Emma el año pasado. Chili's, cerca del centro comercial, donde a Jason le gustaba pedir alitas de pollo picantes. Applebee's, cerca del cine, donde cenaban después de ver películas. En el aparcamiento exterior de cada establecimiento, buscó cuidadosamente el Nissan plateado que le era familiar, pero no lo encontró por ninguna parte. Luego condujo hasta el barrio universitario, donde había bares para jóvenes y restaurantes baratos. Tal vez Jason se reuniera allí con Mark o con otros colegas para hablar informalmente de asuntos de trabajo. The Red Zone era un bar deportivo donde a veces veían el fútbol por televisión. Murphy's Pub, un bar irlandés con música en directo por las noches. Varios restaurantes mexicanos que servían burritos y margaritas, baratos pero sabrosos. En ninguna parte había un Nissan plateado con una pegatina de la Universidad de Texas. Emma amplió la búsqueda conduciendo hasta las afueras de la ciudad. Quizá Jason había ido a uno de los restaurantes de las afueras, donde se estaba más tranquilo y relajado, donde podían hablar sin prisas. O a uno de los nuevos centros comerciales de la autopista, donde recientemente habían abierto cafeterías y bares de moda. El tiempo pasaba y el coche de su marido seguía sin aparecer. A eso de las 9:30 de la noche, cuando Emma empezaba a pensar que la búsqueda era inútil, giró por University Street hacia la parte más cara de la ciudad. Allí se encontraban restaurantes y boutiques de lujo, donde los precios eran mucho más elevados que en los establecimientos habituales. Jason rara vez sugería cenar en esos lugares, diciendo que era un desperdicio de dinero que podría gastarse en algo más práctico. Caprice, un restaurante francés de alta cocina y precios acordes, se encontraba en un hermoso edificio antiguo con grandes ventanales y un elegante letrero. Emma había pasado muchas veces por delante, pero nunca había entrado. Demasiado caro para su presupuesto, demasiado ostentoso para sus gustos sencillos. Pero ahora, al aparcar delante del restaurante, vio la silueta familiar de un coche plateado en el aparcamiento. Su corazón latió más deprisa. Emma aparcó al otro lado de la calle, cerca de un pequeño parque que le daba una visión clara de todo el restaurante. Sí, sin duda era el Nissan Altima de Jason. El mismo arañazo en el parachoques trasero que se había hecho hacía un mes, cuando había aparcado sin suerte en la puerta del supermercado. La misma pegatina de la Universidad de Texas en la ventanilla trasera. La misma abolladura en el guardabarros delantero que aún no se habían molestado en arreglar. A través de los grandes ventanales del restaurante, pudimos ver el elegante interior con manteles blancos, copas de cristal y una iluminación tenue. En las mesas se sentaban parejas bien vestidas que cenaban tranquilamente y conversaban en voz baja. Camareros con chaleco negro servían platos gourmet en grandes platos blancos. El ambiente era romántico y caro, nada que ver con los lugares donde ella y Jason solían pasar las veladas. Emma sacó de la guantera un pequeño par de prismáticos, de los que llevaban consigo para las excursiones al campo o los acontecimientos deportivos. Los apuntó hacia las ventanas del restaurante y empezó a mirar las mesas una por una. Una pareja de ancianos junto a la ventana, el hombre leyendo algo del móvil a la mujer. Dos amigas de mediana edad discutían algo, gesticulando enérgicamente. Un chico joven y una chica parecen estudiantes, que se han gastado todos sus ahorros en una cena cara. Y allí, en una mesa en el rincón más alejado de la sala, vio a Jason. Estaba sentado frente a una joven con un vestido rojo brillante de escote profundo. Llevaba el pelo rubio bien peinado en un elegante recogido, maquillaje brillante, pendientes brillantes que centelleaban a la luz de las lámparas del restaurante. La mujer se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás, y Jason se inclinó hacia ella al otro lado de la mesa, diciendo algo y esbozando aquella sonrisa especial que Emma conocía tan bien. La misma sonrisa con la que una vez la había encandilado a ella misma en el instituto y en la universidad. Emma intentó ver mejor el rostro de la mujer. Había algo familiar en sus rasgos, su porte, sus gestos. La mujer levantó su copa de vino y la chocó con la de Jason, riendo de nuevo. Y entonces Emma se dio cuenta de quién era. Stacy Wilson,
25 años, asociada de marketing en Lubbock Motors. Emma la había visto en las fiestas de la empresa. Joven, ambiciosa, el tipo de belleza que mostraban en las revistas de moda y en los anuncios. Stacy llevaba un año trabajando en el concesionario, haciendo campañas publicitarias y promoción en las redes sociales. Jason la había mencionado unas cuantas veces, siempre en un contexto laboral, siempre de pasada, como una colega con la que a veces tenía que coordinar referencias de clientes. Ahora estaban sentados en un restaurante caro, chocando copas de vino caro y riendo como amantes en una cita romántica. Jason llevaba una camisa nueva que Emma había visto en su armario, pero que nunca se había puesto en casa. Llevaba la misma colonia cara que ella había percibido en las últimas semanas. Llevaba el pelo bien peinado y la cara bien afeitada. Tenía el mismo aspecto que en sus primeras citas, cuidadosamente preparado para conocer a la mujer a la que quería impresionar. Emma bajó los prismáticos y se recostó en el asiento del conductor. Todo encajaba en su sitio. Los martes se habían convertido en días de horas extra. Colonia nueva y cortes de pelo caros. Atención a la apariencia y viajes al gimnasio. Secreto con el teléfono y respuestas evasivas a preguntas simples. Jason tenía una aventura, y ahora ella sabía exactamente con quién. Jason y Stacy continuaron su cena romántica, completamente absortos el uno en el otro y sin darse cuenta de que estaban siendo observados. Stacy sostenía con elegancia su copa de vino tinto, tocándose de vez en cuando los labios con el delgado tallo de la copa, mientras Jason se inclinaba hacia el otro lado de la mesa, claramente fascinado por cada una de sus palabras y gestos. A la luz de las tenues lámparas del restaurante, parecían la pareja perfecta de un anuncio de un sitio caro. La noche de marzo empezaba a refrescar, y Emma subió la calefacción del coche sin dejar de mirar las ventanas del restaurante. Llevaba una hora allí sentada, estudiando cada detalle de lo que ocurría, intentando comprender cuánto tiempo llevaba el asunto y hasta qué punto se había vuelto seria la relación entre su marido y su joven colega. Estaba claro por la forma en que hablaban, la forma en que reían, la forma en que se movían en sincronía, que no era la primera vez que se conocían y no era la primera vez que pasaban tiempo juntos a solas en un ambiente romántico. Stacy era exactamente el tipo de mujer que siempre atraía la atención masculina sin esfuerzo. Su larga melena rubia caía en ondas brillantes sobre sus hombros. Su maquillaje brillante resaltaba sus ojos expresivos y sus labios carnosos, y su vestido rojo de escote profundo mostraba su figura juvenil. Era 5 años más joven que Emma. Trabajaba en marketing moderno y redes sociales, y siempre parecía recién salida de la portada de una revista de moda. A su lado, Emma, con su sencilla ropa de oficina y un maquillaje mínimo, parecía una ama de casa gris y sin pretensiones. Jason parecía tan feliz y enamorado como hacía meses que no le veía. Sonreía todo el tiempo, gesticulaba, contaba historias que claramente hacían las delicias de Stacy. Sus ojos brillaban, su rostro era vivo y expresivo. Era el tipo de Jason que Emma solo recordaba del principio de su relación, cuando habían estado en la universidad y cada encuentro había sido una celebración. En los últimos años, en casa, a menudo parecía cansado, distraído, absorto en sus propios pensamientos o en su teléfono. Pero aquí, en un restaurante caro, con una mujer joven y guapa, volvía a ser el tipo encantador del que ella se había enamorado una vez. Pidieron otro plato y el camarero les trajo comida exquisitamente presentada en grandes platos blancos. Emma observó cómo Jason probaba el vino, asintiendo al camarero con cara de entendido, a pesar de que en casa solo bebía cerveza barata y algún que otro whisky con hielo. Stacy estaba haciendo fotos de la comida con su teléfono, probablemente para colgarlas en las redes sociales, y Jason se rió de sus acciones, pero no le importó estar en el encuadre junto a ella. Emma pensó en cuánto dinero se estaban gastando en aquella cena. Había visto el menú del Caprice en internet cuando buscaba sitios para celebrar su aniversario de boda. Los platos principales costaban entre 40 y 70 dólares. Una botella de buen vino costaba a partir de 80. Y con los aperitivos, los postres y las propinas, la cena completa podía costar 300 dólares o más. Ese dinero era casi la mitad de su presupuesto semanal para comida y ocio. En casa, Jason siempre había dicho que debían ahorrar dinero, ahorrar para el futuro, no gastar demasiado en restaurantes y entretenimiento. Ahora estaba tirando el dinero en cenas románticas con su amante.
Hacia las 9:30 terminaron los platos principales y Emma vio que el camarero sacaba la carta de postres. Stacy le mostraba algo a Jason con entusiasmo, señalando las páginas con el dedo, y él asentía y sonreía. Entonces, de repente ella cruzó la mesa y le tocó la muñeca, dejando la palma de la mano en su brazo más tiempo del que requería el gesto amistoso. Jason no se apartó, sino que le cubrió la mano con la suya y se quedaron sentados, cogidos de la mano como adolescentes enamorados. Emma sintió que su interior se tensaba de dolor y rabia. No se trataba de una simple reunión de trabajo, ni de un encuentro casual, ni de una aventura. Se trataba de una relación seria, que ya había desarrollado intimidad, ternura, esos gestos especiales que solo se daban entre personas que dormían juntas. Jason la estaba engañando no solo físicamente, sino también emocionalmente, dándole a la otra mujer el amor y la atención que deberían haber pertenecido a su esposa. El camarero se acercó a la mesa con una pequeña carpeta en las manos. La cuenta de la cena. Jason soltó la mano de Stacy y sacó una cartera de cuero del bolsillo de su chaqueta. Emma vio cómo sacaba una tarjeta de plástico de la cartera y se la entregaba al camarero junto con la cuenta. El camarero cogió la tarjeta y se marchó, mientras Jason y Stacy seguían hablando, al parecer discutiendo planes para el resto de la noche. El camarero regresó unos minutos más tarde, pero su expresión era de preocupación. Se inclinó hacia Jason y le dijo algo, volviendo a sacarle la tarjeta. Emma vio que la cara de Jason cambiaba. La sonrisa había desaparecido de sus labios, sus cejas se fruncieron, y cogió la tarjeta y la miró detenidamente. Luego sacó el teléfono y empezó a marcar algo rápidamente, probablemente para llamar al banco o comprobar el estado de la cuenta. Stacy parecía preocupada y algo avergonzada. También sacó su teléfono, aparentemente ofreciéndose a dividir la cuenta o a pagar ella misma la cena. Pero Jason negó con la cabeza, indicando que él mismo se ocuparía del problema. Volvió a intentar pagar con la misma tarjeta, pero el resultado fue el mismo. El camarero se la devolvió con una mirada de disculpa y le ofreció probar con otra tarjeta o pagar en efectivo. Emma observó cómo Jason rebuscaba en el contenido de su cartera, claramente intentando encontrar suficiente dinero en efectivo u otra tarjeta de crédito. Stacy, mientras tanto, daba vueltas nerviosas a su servilleta entre las manos y miraba a su alrededor para ver si alguien más en el restaurante le prestaba atención. La situación se estaba volviendo embarazosa e incómoda para ambas. El ambiente romántico de la velada empezaba a estropearse por la tensión financiera. En ese momento el teléfono de Emma vibró en el asiento de al lado. El nombre de Jason y su foto aparecieron en la pantalla. La misma foto del viaje a Austin en la que sonreía despreocupado y feliz. Emma miró por los prismáticos hacia el restaurante y vio que, efectivamente, Jason estaba hablando por teléfono, apartándose de Stacy y tapándose la boca con la mano para que no le oyeran en las mesas vecinas. Emma cogió el teléfono, pero no contestó de inmediato. Quería oír exactamente qué le diría a su marido, qué mentiras inventaría sobre la marcha para explicar su petición de dinero. Al cuarto timbrazo, pulsó el botón verde y se acercó el teléfono a la oreja. «Hola, cariño», la voz de Jason sonaba tensa y apresurada. «Siento interrumpir, pero tengo un imprevisto». «¿Qué tipo de situación?», preguntó Emma con voz tranquila mientras seguía observándolo a través de los prismáticos. «Mi cliente y yo hemos decidido sellar el trato con una cena en un restaurante. Comprenderá, un contrato tan importante requiere un trato especial. Pero mi tarjeta no pasa por alguna razón. El banco debe de haberla bloqueado por actividad sospechosa o se ha superado el límite. ¿Puede transferirme $3,000 de inmediato? No puedo ponerme en evidencia delante de un cliente. Podría echar por tierra todo el trato». Emma vio que Stacy se inclinaba hacia él y le decía algo alegremente. Luego soltó su sonora carcajada. El sonido de su risa era claramente audible incluso a través del teléfono, aunque Jason trató de bajar la voz. «Dile a Stacy que se está riendo muy bien», dijo Emma con voz firme y tranquila. Se hizo un silencio sepulcral en el teléfono. Emma vio a Jason congelado con el teléfono en la oreja, la cara pálida y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Se dio la vuelta lentamente y empezó a mirar alrededor del restaurante, intentando averiguar desde dónde le estaban observando. Stacy se dio cuenta de su extraño comportamiento y le preguntó algo, pero él no contestó, continuando girando la cabeza en busca de su mujer.
Emma, yo... ¿Cómo has...? La voz de Jason se entrecortó, claramente inseguro de qué decir. ¿Cómo iba a saberlo? Emma sintió la extraña calma que llega cuando tus peores sospechas se confirman y ya no tienes que sufrir lo desconocido. No es tan difícil cuando tu marido te ha estado mintiendo todos los martes durante 2 meses seguidos. Jason siguió buscándola con la mirada por el restaurante y los alrededores. Emma estaba segura de que no podía verla. Estaba sentada demasiado lejos, en la oscuridad, detrás de los cristales tintados de su coche. Pero el mero hecho de que ella supiera dónde estaba y con quién hacía que su situación fuera totalmente desesperada. Mira, no es lo que piensas, empezó Jason, pero su voz sonaba poco convincente incluso para sí mismo. En realidad es una reunión de trabajo. Estamos hablando de una nueva campaña de marketing. En un restaurante francés caro, cogidos de la mano y mirándonos a los ojos, le interrumpió Emma. Ojo, un enfoque muy inusual para una reunión de trabajo. Espero que Stacy sea al menos buena en marketing, ya que estás gastando tanto tiempo y dinero en ella. Stacy se dio cuenta de que algo iba mal. Se levantó de la mesa y se acercó a Jason, intentando averiguar quién la llamaba y por qué la conversación había tomado un cariz tan tenso. Emma vio que la joven ponía la mano en el hombro de Jason, intentando tranquilizarlo y llegar al fondo del problema. Su hermoso rostro expresaba preocupación y confusión. Emma, por favor, hablemos en casa, pidió Jason con pánico en la voz. Te lo explicaré todo y lo entenderás todo mal. Lo estoy entendiendo absolutamente bien, respondió Emma y apagó el teléfono. Después de apagar el teléfono, Emma siguió observando lo que ocurría en el restaurante a través de los prismáticos. Jason estaba de pie en medio de la sala con el teléfono en la mano, la cara pálida y los ojos muy abiertos por la sorpresa y el pánico. Intentó varias veces devolver la llamada, pero Emma no lo cogió, viéndole cada vez más desesperado y confuso con cada intento fallido. Stacy estaba a su lado con la mano en el hombro, diciéndole algo, intentando averiguar qué estaba pasando y quién llamaba con tan desagradables noticias. Jason se metió rápidamente el teléfono en el bolsillo y agarró las manos de Stacy, intentando claramente explicarle algo. Emma no podía oír su conversación, pero estaba claro por los gestos y las expresiones faciales que la conversación era urgente y tensa. Stacy parecía desconcertada y un poco asustada. Hacía apenas un minuto habían estado pasando una velada romántica y ahora su acompañante se había convertido de repente en una persona nerviosa e inquieta que se enfrentaba claramente a un problema grave. Jason sacó la cartera del bolsillo de la chaqueta y empezó a contar el dinero frenéticamente. Emma lo observó mientras le mostraba a Stacy el contenido de la cartera y le explicaba la situación de la tarjeta de crédito bloqueada. Stacy asintió, metió la mano en el bolso y sacó su propia cartera, ofreciéndose claramente a pagar ella misma la cena o a ayudar con el dinero. Pero Jason negó con la cabeza, señalando su teléfono y diciendo algo apresuradamente. Por sus gestos estaba claro que le estaba explicando la necesidad de marcharse urgentemente. El camarero se quedó pacientemente cerca con una carpeta en las manos, esperando a que se resolvieran las dificultades financieras. Otros comensales empezaron a mirar en su dirección, atraídos por la inusual conmoción en la mesa de más allá. Una pareja de ancianos en la ventana miraba con franqueza a los jóvenes, cuchicheando entre ellos. Dos amigas de mediana edad también prestaban atención al drama que se estaba desarrollando, lanzando de vez en cuando miradas curiosas. Stacy pagó la cena con su tarjeta de crédito, y Emma vio cómo Jason le daba las gracias. La besaba en la mejilla y le prometía algo. La joven asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Estaba claro que no comprendía el panorama completo de lo que estaba ocurriendo, pero tenía la sensación de que la romántica velada se había convertido de repente en alguna situación desagradable que necesitaba una solución inmediata. Jason cogió su chaqueta del respaldo de la silla y empezó a despedirse apresuradamente de Stacy. La besó varias veces en los labios, la abrazó y le susurró algo al oído mientras le sujetaba la cara con las palmas de las manos. Stacy le devolvió el abrazo, pero había incertidumbre y confusión en su abrazo. Entonces Jason se apartó bruscamente, dijo algo más y salió rápidamente del restaurante, dejando a Stacy sola en la mesa con las copas de vino sin terminar. Emma observó cómo la joven volvía a sentarse lentamente en su sitio,
Sacaba el teléfono y empezaba a escribir algo, probablemente un mensaje para Jason o para algún amigo al que tuviera que informar del repentino final de la cita. Stacy parecía confusa y sola, sentada a solas en una mesa para dos en medio del romántico entorno de un restaurante caro. El camarero se le acercó y le preguntó algo, al parecer preguntándose si pediría postre o café, pero ella negó con la cabeza y pidió la cuenta de las bebidas adicionales. Jason salió corriendo del restaurante sin mirar atrás. Emma lo vio caminar apresuradamente hacia su coche, mirando constantemente a su alrededor en busca de su mujer. Estaba claro que no tenía ni idea de dónde estaba ni de cuánto tiempo llevaba observándole, pero se dio cuenta de que le habían pillado con las manos en la masa y necesitaba volver a casa cuanto antes para intentar arreglar las cosas. Emma arrancó el motor y salió lentamente del aparcamiento mientras Jason jugueteaba con las llaves junto a su Nissan. No quería que viera su coche y se diera cuenta de dónde venía la vigilancia. Era mejor no decirle cuánto sabía y cuánto tiempo llevaba siguiendo el desarrollo de su aventura con su colega. De camino a casa, Emma sintió una extraña mezcla de alivio y dolor. Por un lado, la incertidumbre había terminado. Ahora sabía exactamente lo que estaba pasando y ya no tenía que atormentarse con sospechas y conjeturas. Jason la estaba engañando, y no se trataba de una aventura casual o una aventura amorosa, sino de una relación seria que duraba desde hacía meses. Por otra parte, darse cuenta de que 4 años de matrimonio habían sido una farsa, de que el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo era capaz de mentirle tan fríamente a la cara todos los días, era insoportablemente doloroso. Aparcó en su sitio habitual fuera de casa y entró. En el salón encendió la televisión sin mirar la pantalla, solo para ahogar el silencio y sus propios pensamientos. Cambió de canal sin detenerse en ninguno. Noticias, anuncios, películas antiguas, deportes. Todo parecía irreal y sin importancia después de lo que acababa de ver. Emma fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, pero no tenía sed. Abrió la nevera y miró la comida que había comprado para las cenas familiares. Pollo para asar, verduras para la ensalada, el helado favorito de Jason. Ahora todo parecía innecesario y sin sentido. ¿Por qué cocinar para un hombre que prefería pasar las noches en restaurantes caros con otra mujer? Se sentó a la mesa de la cocina y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer a continuación? ¿Montar un escándalo cuando volviera Jason? ¿Exigirle explicaciones y confesiones? ¿O dejar que él mismo contara la verdad? A ver qué versión de los hechos daba. Emma nunca había experimentado el adulterio en un matrimonio y no sabía cómo comportarse en una situación así. El tiempo pasaba lentamente. Emma paseaba por la casa, intentando hacer las cosas de siempre. Tendía la colada que se había secado en el balcón, regaba las flores del alféizar, quitaba el polvo de las estanterías del salón. Pero todas estas acciones familiares le parecían mecánicas y sin sentido. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena que había visto en el restaurante. La forma en que Jason había cogido las manos de Stacy. La forma en que la había mirado con ternura. La forma en que habían reído juntos. Hacia las 10:30 de la noche, oyó el ruido de un coche en la entrada. Emma miró por la ventana y vio a Jason aparcando su Nissan y caminando apresuradamente hacia la casa. Sus movimientos eran nerviosos e inseguros, y miró varias veces a su alrededor, como si estuviera comprobando si alguien más le observaba. En su rostro había una expresión de ansiedad y determinación. Era evidente que se estaba preparando para una conversación difícil y pensando qué decirle a su mujer. Emma se sentó en el sofá del salón y cogió una revista, fingiendo que leía. Oyó a Jason abrir la puerta principal con la llave, quitarse los zapatos en el pasillo y colgar la chaqueta en el gancho. Sus movimientos eran cautelosos y silenciosos, como si esperara colarse en el dormitorio y retrasar la explicación hasta la mañana siguiente. «Emma», llamó desde el pasillo. «¿Estás en casa?» «Aquí», respondió ella en voz baja, sin levantar los ojos de la revista. Jason entró en el salón, y ella pudo oler su cara colonia mezclada con los aromas de un restaurante francés. Parecía cansado y tenso, con el pelo ligeramente revuelto y una pequeña mancha de vino en la camisa. Jason se sentó en la silla frente al sofá, no demasiado cerca, como si intuyera que era mejor mantener las distancias. «¿Cómo te va?», preguntó con incertidumbre en la voz. «Creía que ya estarías dormida». «No puedo dormir», respondió Emma, hojeando las páginas de una revista.
¿Cómo ha ido la reunión con el cliente? ¿Se resolvieron todos los problemas de papeleo? Jason se detuvo un momento a pensar su respuesta. Emma pudo ver cómo intentaba decidir si continuar con la mentira o confesar la verdad. Su rostro reflejaba su lucha interior, el deseo de evitar un escándalo chocando con la comprensión de que su mujer ya sabía mucho más de lo que estaba revelando. Sí, todo va bien, dijo lentamente. Es cierto que ha habido pequeños problemas técnicos con el pago, pero los hemos resuelto. El cliente está satisfecho. El trato está casi cerrado. «Qué cliente tan interesante», dijo Emma, levantando por fin los ojos de la revista y mirando a su marido. «¿Y qué reunión de negocios tan inusual? ¿Hablaron de comprar un coche o de una campaña publicitaria?» Jason palideció al darse cuenta de que estaba atrapado en su propia mentira. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no le salían. Emma seguía mirándolo con calma, esperando una explicación que pudiera sonar siquiera remotamente plausible. «Mira, Emma», comenzó a decir con cautela. En realidad se trataba de una reunión de trabajo. Stacy, del departamento de marketing, sugirió una nueva idea para atraer clientes y decidimos discutir los detalles en voz baja. Ya sabes, en la oficina siempre hay distracciones. Los teléfonos suenan. No puedes mantener una conversación en condiciones. ¿Y elegisteis un restaurante francés por $300 para discutir ideas de marketing? Preguntó Emma, y por primera vez hubo una nota de sarcasmo en su voz. Muy profesional. Espero que la empresa pague esas cenas de negocios. Emma dejó la revista sobre la mesita y miró a su marido con ojos escrutadores. Jason estaba sentado en la silla frente a ella, frotándose nerviosamente la correa del pantalón, esperando la reacción de ella a su explicación sobre la cena de negocios. En sus ojos se leía la esperanza de que su mujer creyera su versión de los hechos, o al menos fingiera creerla, para evitar una conversación desagradable. Pero la mirada de Emma dejó claro que los días de excusas fáciles y justificaciones simples habían terminado para siempre. «¿Sabes, Jason?», comenzó con voz tranquila y mesurada, «hoy he estado aquí sentada pensando en muchas cosas, sobre cómo han cambiado nuestras vidas en los últimos meses, en lo mucho que ha cambiado tu comportamiento, tu aspecto, tus costumbres. Y sabéis que he hecho una lista bastante interesante». Jason se tensó, sintiendo que la conversación tomaba un cariz serio. Intentó fingir desconcierto e incluso un poco de resentimiento. «¿De qué estás hablando? ¿Qué lista?» «Una lista de cambios en tu vida que empezaron hace unos 2 meses». Emma se levantó del sofá y empezó a pasear lentamente por el salón, sin dejar de mirar a su marido. Empecemos por el más obvio. Todos los martes, sin excepción, desde hace ya 8 semanas seguidas, tienes asuntos urgentes de trabajo que requieren tu presencia hasta altas horas de la noche. Ni los miércoles, ni los jueves, ni días cualquiera. Solo los martes. Qué extraño que todos los clientes importantes y los asuntos urgentes se concentren en un día concreto de la semana. Jason abrió la boca para objetar, pero Emma levantó la mano, deteniéndolo. «Aún no he terminado. El segundo punto es tu aspecto. Hace 2 meses te compraste una carísima colonia Hugo Boss por $120, a pesar de que solías decir que el perfume era tirar el dinero. Hace un mes empezaste a ir a una barbería cara de Broadway, aunque nuestro vecino Bob te había estado cortando el pelo por $20 durante 3 años seguidos, y siempre habías estado satisfecha con su trabajo». Emma se detuvo junto a la ventana, más allá de la cual ardían las luces de las casas de los vecinos, donde las familias pasaban tranquilas veladas ordinarias, ajenas al drama que se desarrollaba en casa de los Collins. El tercer punto era el gimnasio. De repente, tras 4 años de matrimonio, durante los cuales su único ejercicio físico consistía en cambiar de canal con el mando a distancia, descubrió su pasión por el fitness. Un abono de $80 al mes en Gold Gyms, ropa de gimnasio nueva, batidos de proteínas de los que nunca antes habías oído hablar. Jason intentó decir algo. «Emma, acabo de decidir cuidar mi salud. No pasa nada». «En cuarto lugar», continuó ella ignorando su intento de defensa, «tu actitud con el teléfono. Antes lo dejabas en cualquier sitio y yo podía cogerlo para mirar la hora o encontrar el número que necesitaba. Ahora siempre lo llevas encima, siempre con la pantalla bajada, siempre con la contraseña que cambiaste hace un mes sin decirme la nueva». Emma volvió al sofá, pero no se sentó, sino que se quedó de pie detrás de su respaldo, apoyando las manos en la tapicería de cuero.
El quinto punto son las llamadas y los mensajes de texto. Antes contestabas al teléfono delante de mí sin esconderte. Ahora, cuando suena el teléfono, te vas a otra habitación o hablas tan bajo que no se oye nada. Cuando llegan mensajes, los lees rápidamente y los borras. Cuando pregunto, ¿quién ha llamado? La respuesta es siempre la misma, el trabajo. Es interesante que tengas asuntos de trabajo tan secretos que no puedas hablar de ellos con tu mujer. Jason se removió en su silla, con la cara cada vez más roja. Era evidente que no esperaba que Emma observara tan de cerca los cambios en su comportamiento y memorizara cada detalle. Sexto artículo, ropa nueva. Emma se acercó a la cómoda donde estaban las fotos que compartían y cogió una de ellas. Una instantánea del aniversario del año pasado. 3 camisas nuevas en el último mes y medio. No camisas normales de los grandes almacenes por $30, sino camisas de diseño de una boutique, de $70 a $80 cada una. Pantalones nuevos, zapatos nuevos, incluso cambió su ropa interior por otra más cara. En 4 años de matrimonio, no se compró tanta ropa nueva como en estos 2 meses. Dejó el cuadro en su sitio y se volvió hacia su marido. El séptimo punto es el dinero. Nuestro gasto total ha subido, pero no para las necesidades familiares. Las facturas de las tarjetas de crédito muestran gastos en tiendas de ropa masculina, peluquerías, la tienda de deportes, restaurantes a los que nunca he ido. Cuando te pregunté hace un mes, me dijiste que eran comidas de empresa con clientes. Emma volvió a sentarse en el sofá y miró a Jason detenidamente. El punto 8 es tu comportamiento en casa. Antes hablábamos de todo. Compartíamos las noticias del trabajo, los planes del fin de semana, los pequeños acontecimientos del día. En los últimos meses te has vuelto distraído, taciturno, a menudo melancólico, con la mirada perdida en el vacío. Cuando te pregunto algo, respondes con una sílaba o vuelves a preguntar porque no estabas escuchando. Jason no aguantó más y se levantó de la silla. Emma, ¿hablas en serio? ¿Estás recopilando algún tipo de dossier sobre mí, vigilando cada compra, memorizando cada llamada telefónica? Eso es paranoia. La gente cambia, evoluciona, es normal. He decidido verme mejor, ser más saludable, ser más profesional en el trabajo. Eso no tiene nada de sospechoso. El noveno punto, continuó Emma con indiferencia, es tu actitud hacia mí. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos en un restaurante? Hace 2 meses. ¿Cuándo fue la última vez que me propusiste ir al cine o simplemente dar un paseo? No me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de nuestros planes, sueños, futuro? Tampoco me acuerdo, pero sí recuerdo cuando empezaste a encontrar razones para evitar la intimidad, cuando empezaste a acostarte más tarde o más temprano que yo, cuando dejaste de abrazarme por las mañanas. Jason empezó a pasearse por el salón, con movimientos cada vez más bruscos y nerviosos. ¿Sabes una cosa? Quizá el problema no sea yo, sino tú. Quizás te has vuelto demasiado desconfiado, demasiado controlador. Una esposa normal se alegra cuando su marido empieza a tener mejor aspecto y a ir mejor en el trabajo, no cuando empieza a interrogarla y acosarla. Punto 10, dijo Emma en un tono cada vez más frío. Mentiras. Mentiras constantes y diarias. Hoy me has dicho que estuviste trabajando hasta las 11 de la noche. Pero tu colega Mark dijo que te fuiste a las 5:30. Dijiste que tenías una reunión con un cliente sobre la compra de un Chevy. Pero te vi cenando con Stacy, del departamento de marketing, en el restaurante Caprice. Jason se detuvo en seco, con el rostro pálido. ¿Me estabas siguiéndome? Un décimo punto. Emma se levantó y se acercó a él. Por la forma en que la miras. Te vi en la fiesta de la empresa en diciembre. Creíste que no me había dado cuenta, pero vi la forma en que miras a Stacy cuando baila, cuando ríe, cuando cuenta sus historias. Esos no son los ojos con los que los hombres miran a sus colegas, sino a las mujeres que desean. Emma, basta. Estás haciendo que esto suba. Punto 12. Su voz se volvió dura como el acero. Esta noche. Caro restaurante francés, $80 la botella de vino, ambiente romántico. Estáis cogidos de la mano al otro lado de la mesa, dándos un beso de despedida. ¿Es una cena de negocios, Jason? ¿Es una discusión sobre una campaña publicitaria? Jason se apartó de ella y se acercó a la ventana.
apoyando la frente en el frío cristal. No lo entiendes, murmuró. No es lo que crees que es. Entonces dime lo que es, exigió Emma. Explícame por qué llevas 2 meses mintiéndome todos los días. Explícame por qué gastas dinero en cenas románticas con otra mujer. Explícame por qué tengo que averiguar la verdad sobre mi propio marido, vigilándolo como a un criminal. Jason se volvió hacia ella, con la ira brillando en sus ojos. ¿Sabes qué, Emma? Sí, tienes razón. Sí, estoy saliendo con Stacy. Sí, cenamos en el restaurante. ¿Y sabes por qué? Porque ella me hace sentir vivo. Porque se interesa por mi trabajo, mis planes, mis sueños. Porque se ríe de mis chistes y no me interroga cada vez que llego 15 minutos tarde a casa. Emma sintió que algo le oprimía el pecho, pero mantuvo la calma. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿A quién le importa? Jason hizo un gesto con la mano. De todos modos, ya lo sabes todo, puesto que has estado siguiéndome e interrogando a mis colegas. ¿Cuánto tiempo, Jason? Guardó silencio un momento, tratando de decidir si seguir mintiendo o decir la verdad. 2 meses, admitió por fin. Quizá un poco más. Y ni una sola vez has pensado en contármelo. ¿Hablar de nuestros problemas? ¿Intentar cambiar las cosas en nuestro matrimonio? Jason sonrió amargamente. ¿Hablar? Contigo. Vives como un robot. Trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. Sin emoción, sin sorpresas, sin pasión. ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo, inesperado? Te has vuelto aburrida, Emma. Predecible y aburrida. Las palabras de Jason flotaron en el aire del salón como flechas envenenadas que daban en el blanco y causaban el máximo dolor. Emma se puso de pie junto al sofá y miró con odio a su marido, que acababa de acusarla de aburrida, previsible y carente de pasión. 4 años de matrimonio, 4 años de vida en común, de planes y sueños, de tareas domésticas y pequeñas alegrías, todo lo cual él había convertido en algo gris, aburrido e indigno de su atención con una sola frase. ¿Aburrido?, preguntó Emma, y por primera vez en toda la noche hubo verdadero dolor en su voz. ¿Previsible? Jason, trabajo 10 horas al día para poder pagar esta casa y tu coche. Cocino, lavo la ropa, limpio, pago facturas, compro alimentos, planifico nuestro presupuesto. Hago todo para que podamos tener una casa normal y una vida familiar normal. ¿Y ahora me dices que es aburrido? Jason se apartó de la ventana y empezó a pasearse nervioso por la habitación, evitando la mirada directa de su mujer. Ahora que la verdad había salido a la luz, se sentía aliviado y dispuesto a desahogar todas las quejas y resentimientos que había acumulado a lo largo de los meses. «Sí, es aburrido», gritó, agitando los brazos. «¿Sabes cómo estaba Stacy la primera vez que nos quedamos solos después del trabajo? Me hablaba de sus sueños, de cómo quería abrir su propia agencia, viajar por el mundo, probar la vida en la gran ciudad. ¿Y qué me dice? Que ha subido el precio de los tomates en el supermercado y que la música de los vecinos vuelve a estar alta». Emma sintió que una rabia ensordecedora se apoderaba de su interior. No una rabia explosiva y chillona, sino una rabia fría y metódica que la hacía pensar con claridad y actuar calculadamente. «Ya veo», dijo en tono tranquilo. «Sí que el problema es que estoy demasiado ocupada con la vida real en lugar de soñar con viajes que no podemos permitirnos. No exageres». Jason se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. «No se trata de dinero, es que has pasado de ser mujer a ser ama de casa. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un vestido bonito? ¿Cuándo fuiste a un salón de belleza? ¿Cuándo hiciste algo para ti en vez de para casa o el trabajo?» Emma se sentó lentamente en el sofá, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Parecía que todos estos meses, mientras ella había pensado que llevaban una vida familiar normal, Jason la había estado comparando con una colega joven, brillante y ambiciosa, y no encontraba a su mujer lo bastante interesante. «¿Estás diciendo que no tengo buen aspecto?», preguntó ella, examinándose las manos, que efectivamente se habían vuelto más secas por el constante lavado de platos y las tareas domésticas. «Digo que has dejado de intentarlo». Jason se sentó en la silla frente a ella, pero no se relajó, sino que se inclinó hacia adelante, como si se dispusiera a atacar.
Mira a Stacy. Todos los días parece la portada de una revista. Pelo bonito, ropa elegante, manicura, maquillaje. Se cuida porque se respeta a sí misma y a la gente que la rodea. Tú llevas esos aburridos trajes de oficina, el pelo recogido en una coleta, apenas maquillaje. Eres una mujer hermosa, Emma, pero de algún modo has decidido que el matrimonio significa renunciar a tu propio atractivo. Cada palabra que decía golpeaba su autoestima, ya dañada por meses de sospechas y dudas. En realidad, Emma había dejado de prestar mucha atención a su aspecto después de casarse, creyéndolo práctico y sensato. ¿Por qué gastar dinero en cosméticos caros y ropa elegante cuando deberías estar ahorrando para una casa, un coche, futuros hijos? ¿Por qué pasar horas en salones de belleza cuando ese tiempo se puede dedicar al trabajo o a las tareas domésticas? Pero acordamos ahorrar dinero, dijo en voz baja. Tú fuiste quien dijo que debíamos ser sensatos con nuestros gastos. Ahorrar para el futuro. Yo hablaba de ahorrar con sensatez, no de convertirnos en un ratón gris. Jason se levantó y volvió a pasearse por la habitación. ¿Sabes lo que dijo Stacy cuando vio tu foto en mi mesa? Que pareces una mujer que se ha rendido, que decidió que la vida se había acabado a los 30. Aquella frase golpeó más fuerte que ninguna otra. Emma se imaginó a una Stacy joven y guapa, mirando su foto y haciendo comentarios condescendientes sobre el aspecto de la mujer de su amante. ¿Cómo podrían estar riéndose de su sencillez, de lo inconsciente que era de su relación, de lo fácil que Jason conseguía engañarla? ¿Cuánto tiempo lleváis discutiendo sobre mi aspecto y mi carácter?, preguntó Emma con un tono acerado en la voz. ¿Esto forma parte de vuestras cenas románticas? Jason hizo una pausa, pareciendo avergonzado por primera vez en toda la conversación. No es, no lo es. A veces solo hablamos de la vida, de relaciones, sobre lo horrible esposa que soy y lo mal que vives conmigo. Terminó Emma por él. Ya veo. ¿Qué otras cosas interesantes le cuentas a Stacy sobre mí? Quizá compartes detalles de nuestra vida íntima, quejándote de que no soy tan apasionada en la cama. Emma, para. No, no lo haré. Se levantó del sofá y todo el dolor y la humillación que había acumulado salieron corriendo. Llevas 2 meses mintiéndome a la cara, gastándote nuestro dinero común en tu amante, y luego tienes el descaro de acusarme de no ser lo bastante buena para ti. Me has convertido en una tonta que prepara la cena y lava camisas mientras tú te diviertes con una joven colega. Jason intentó acercarse a ella, pero Emma retrocedió. No lo entiendes, dijo en tono suplicante. No había planeado que pasara esto. Stacy y yo simplemente. Tenemos una conexión. Nos entendemos. Ella me hace sentir joven, interesante, con éxito. Me admira, apoya mis ideas, cree en mi potencial. Y yo no. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Quién tenía 2 trabajos cuando tú estabas empezando en el concesionario de coches y ganabas unos céntimos? ¿Quién te convenció de que no lo dejaras cuando tú querías dejarlo después del primer mes malo? ¿Quién celebraba cada venta que hacías, cada ascenso, cada éxito? Eso fue hace mucho tiempo, agitó la mano, como si descartara aquellos recuerdos por irrelevantes. Entonces las cosas eran distintas. Los dos éramos diferentes. Sí, tienes razón. Entonces no eras un mentiroso y un tramposo. Jason se encolerizó ante aquellas palabras. ¿Sabes qué, Emma? Sí, estoy teniendo una aventura. Sí, he estado saliendo con Stacy durante 3 meses. ¿Y sabes qué más? No me arrepiento. Por primera vez en mucho tiempo me siento feliz, necesitado, vivo. Stacy me aprecia por lo que soy. No intenta convertirme en un padre de familia que solo piensa en facturas e hipotecas. ¿3 meses? Intervino Emma, fijándose en ese detalle. Acabas de decir 2 meses. ¿Cuál es la diferencia? Se pasó la mano por la cara con cansancio. No es el tiempo lo que importa, es el hecho de que ya no hay nada entre nosotros. Nos hemos convertido en compañeros de piso compartiendo facturas y responsabilidades. Sin intimidad, sin pasión, sin sueños compartidos. Emma rodeó lentamente el sofá y se dirigió a las escaleras del primer piso. ¿A dónde vas?, preguntó Jason. A recoger tus cosas, dijo ella sin darse la vuelta. Emma, espera. Hablemos como adultos. Podemos hablarlo, encontrar una solución. Ella se detuvo en el primer escalón y se volvió hacia él. ¿Qué solución?
¿Quieres seguir viviendo conmigo y viendo a Stacy? ¿O quieres que cambie, que me vuelva como ella, para que vuelvas a interesarte por mí? Jason guardó silencio, consciente de que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Creía que estábamos construyendo una familia, continuó Emma, que trabajábamos juntos por un futuro común, que nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles y compartíamos nuestra alegría en los buenos. Pero resulta que has estado buscando diversión y aventura todo este tiempo, pues ahora tienes todas las oportunidades para hacerlo. Subió al dormitorio y encendió la luz. La habitación donde habían pasado tantas noches, donde habían hecho planes y compartido sueños, ahora parecía extraña y fría. Emma abrió la gran maleta que utilizaban para viajar y empezó a meter en ella la ropa de Jason que había en el armario. Las camisas que había lavado y planchado, los trajes que compraban juntos para las reuniones importantes, los vaqueros que se ponía para trabajar en el garaje los fines de semana. Cada cosa le recordaba algún momento de su vida juntos, de planes que ahora carecían de sentido. Jason la siguió y se detuvo en la puerta del dormitorio. ¿Lo dices en serio?, le preguntó. ¿Me estás echando de mi propia casa? También es mi casa, replicó Emma, sin dejar de hacer la maleta. Y tengo derecho a decidir quién vive en ella. Y mi casa no es el hogar de mentirosos y traidores. Emma, escucha. Quizá deberíamos ver a un consejero matrimonial. ¿Ver si podemos arreglar las cosas? Ella se detuvo y lo miró sorprendida. ¿Ahora? ¿Después de 3 meses de tener una aventura con otra mujer? ¿Después de explicarme lo aburrida y poco atractiva que soy? ¿Crees que puedes olvidarlo todo y empezar de nuevo? La gente cambia, dijo inseguro. Quizá podamos trabajar los dos en nosotros mismos. Emma cerró la maleta y se volvió hacia su marido. ¿Sabes, Jason? Tienes razón en una cosa. La gente cambia, excepto que yo he cambiado más en esas pocas horas que en 4 años de matrimonio. Y ahora sé exactamente lo que quiero de la vida. Quiero honestidad, quiero respeto, quiero estar con un hombre que aprecie lo que hago, no que busque diversión aparte. Recogió su maleta y se dirigió a las escaleras. Una cosa más, añadió, deteniéndose a su lado. Dile a Stacy que ahora puede disfrutar de tu compañía todos los días, no solo los martes. Estoy segura de que le encantará. Emma bajó las escaleras con la pesada maleta en las manos, el sonido de sus ruedas sobre los escalones de madera resonando en el silencio de la casa. Jason la siguió, pero se mantuvo a distancia, como si dudara en acercarse o en intentar impedir que ella hiciera algún movimiento. En el salón dejó la maleta junto a la puerta principal y se volvió hacia su marido, que permanecía de pie en medio de la habitación, con aspecto confuso y perdido. ¿Esto es todo?, preguntó mirando la maleta. ¿4 años de matrimonio terminan con una maleta de cosas? Si quieres recoger algo más, puedes pasarte mañana por la tarde cuando salga, contestó Emma con voz llana. Dejaré una lista de cosas que creo que son tuyas. El resto se quedará aquí. Jason se acercó lentamente a la maleta y agarró el asa, pero no la levantó. Sus movimientos tenían la incertidumbre de un hombre que de repente se da cuenta de que está cruzando una línea de la que no hay vuelta atrás. Todo su mundo, la casa donde le esperaba la cena, la mujer que le lavaba las camisas y planificaba el presupuesto familiar, la estabilidad y la previsibilidad, se desmoronaba en ese momento y no sabía cómo detenerlo. ¿Y si no quiero irme?, preguntó en voz baja, y por primera vez en toda la noche se percibió una auténtica confusión en su voz. ¿Y si quiero intentar arreglar las cosas? Emma le dirigió una larga mirada de estudio. En sus ojos no vio remordimientos, ni el deseo de luchar por su relación, sino más bien el pánico de un hombre que de repente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Estaba acostumbrado a que ella siempre estuviera a su lado, a que siempre le perdonara pequeñas transgresiones, a que siempre transigiera para mantener la paz en la familia. Ahora que ese sistema se había roto, no sabía cómo proceder. Jason, dijo cansada, te pasaste 3 meses teniendo una aventura con otra mujer. Me mentías todos los días, te gastabas nuestro dinero en tus citas, le decías a tu amante lo mala esposa que era yo. Y ahora que te han pillado con las manos en la masa, de repente quieres arreglar las cosas. No quieres arreglar la relación, solo tienes miedo de quedarte sin un hogar confortable. Bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para objetar, porque en el fondo sabía que ella tenía razón.
En todos estos meses viendo a Stacy, no había pensado en el divorcio ni en dejar a su mujer. Había disfrutado de ambas cosas. Un hogar estable con una esposa devota y una excitante aventura con una joven amante. Ahora ese cómodo arreglo se estaba desmoronando y se sentía perdido. Además, continuó Emma, aunque creyera que quieres cambiar, ¿cómo podría estar segura de que no es otra mentira? ¿Cómo puedo confiar en un hombre que me ha engañado con tanta facilidad y naturalidad durante meses? Cada vez que te quedes hasta tarde en el trabajo, cada vez que suene el teléfono, cada vez que digas que vas a ir de compras, me preguntaré si estás mintiendo otra vez. Jason recogió su maleta y se dirigió a la puerta, dándose cuenta de que más ruegos eran inútiles. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta, como esperando que su mujer cambiara de opinión o al menos mostrara signos de duda. ¿Qué pasará con la casa? ¿Con el préstamo? Preguntó, aferrándose a los detalles prácticos. Me las arreglaré, respondió Emma con una confianza que la sorprendió. Lo había hecho antes y podría hacerlo ahora. Emma se volvió hacia ella, con voz sincera por primera vez en toda la noche. No quería que las cosas acabaran así. Realmente no planeé enamorarme de Stacy. Simplemente sucedió. ¿Sabes lo que pasa, Jason? Abrió la puerta principal dejando entrar el aire frío de marzo. Las tormentas y los terremotos ocurren. Ocurren accidentes y enfermedades. Y los romances no suceden, se hacen. Con cada decisión, cada elección, cada mentira. Has estado eligiendo todos estos 3 meses. Ahora vive con tus elecciones. Jason salió al porche y Emma cerró la puerta tras él, girando la llave en la cerradura. A través de la ventana, lo observó de pie en el camino de entrada durante unos minutos, mirando la casa, y luego cargó lentamente su maleta en el coche. Sus movimientos eran inseguros. Miró hacia la casa varias veces, como si siguiera esperando que se abriera la puerta y su mujer le llamara. Las luces rojas de su Nissan desaparecieron al doblar la esquina, y la calle volvió a quedar tranquila y desierta. Emma entró en el salón y se sentó en el sofá, sintiéndose extrañamente vacía y aliviada al mismo tiempo. La casa le parecía a la vez demasiado grande y demasiado pequeña. Demasiado grande para una persona y demasiado pequeña para todas las emociones que habían tenido lugar en ella durante las últimas horas. Se quitó el anillo de boda del dedo y lo colocó en la mesita junto al mando a distancia del televisor. El anillo de oro con una modesta piedra, que habían elegido juntos hacía 4 años en una joyería del centro de la ciudad, yacía ahora entre los objetos ordinarios de la casa, transformado de símbolo de amor en una simple joya. El sueño no llegaba. Emma se tumbó en la cama y miró al techo, repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche e intentando comprender la nueva realidad. Mañana por la mañana se despertaría sola. Se acabó preparar el desayuno para 2, planchar camisas para su marido, planear un fin de semana compartido. Se acabaron las conversaciones nocturnas para cenar, ver películas juntos, discutir sobre dónde gastar el dinero de las vacaciones. Por otro lado, se acabaron las mentiras y las insinuaciones. Ya no tendrás que estar atormentada por la sospecha y comprobar la veracidad de cada palabra de tu marido. Se acabó esa incómoda sensación de que algo en su relación iba mal, pero ella no conseguía averiguar qué era. Por primera vez en meses, podía dormir a pierna suelta sin escuchar el ruido del coche en la entrada, o preguntarse dónde estaría pasando la noche su marido. Hacia las 3 de la madrugada, Emma se quedó dormida y se despertó a las 7 de la mañana con el sonido de su despertador. Se levantó automáticamente, como de costumbre, pero entonces recordó que ahora no tenía que apresurarse a preparar el desayuno para 2. Se puede tomar el café tranquilamente sin pensar en que alguien espera su turno en el baño o tiene prisa para ir a trabajar. Puede darse una ducha tan larga como quiera, puede poner música, puede quedarse junto a la ventana con una taza de café y ver cómo se despierta la calle. Se dio una larga ducha caliente, se vistió con su traje de trabajo habitual y se miró al espejo. ¿De verdad parecía tan aburrida y poco atractiva como había dicho Jason? Un traje gris, poco maquillaje, el pelo recogido en un práctico moño. Tal vez tuviera razón en cuanto al aspecto, pero eso no importaba ahora. Era más importante mantener su dignidad y seguir adelante con su vida sin mirar atrás a los juicios y reclamaciones de los demás. En la cocina se preparó un café solo para ella
y comió una tostada con mermelada leyendo las noticias en su teléfono. Una mañana de miércoles cualquiera, solo que sin su marido, que desayunaba a toda prisa, mirando constantemente el reloj y consultando los mensajes de su teléfono. Es extraño lo rápido que una persona puede acostumbrarse a nuevas circunstancias si deja de resistirse a ellas y empieza a dar por sentado el cambio. Antes de irse a trabajar, Emma había encontrado en Internet el número de un servicio de cerrajería 24 horas y lo había puesto en su teléfono. Había que cambiar las cerraduras cuanto antes. No quería que Jason pudiera entrar en casa mientras ella estaba fuera y tener otra conversación desagradable o intentar llevarse más cosas de las que debía. Ahora la casa era solo suya y ella tenía derecho a decidir quién entraba en ella. El trayecto al trabajo duró los 20 minutos de siempre, pero hoy Emma condujo más despacio y con más cuidado, mirando las calles que le resultaban familiares como si las viera por primera vez. Las tiendas que Jason y ella solían visitar juntos. Las cafeterías donde a veces desayunaban los fines de semana. El concesionario de automóviles Lubbock Motors, donde trabajaba su ahora exmarido y donde le esperaba su joven amante. Todos estos lugares ya no formaban parte de su historia compartida con alguien. Ahora eran solo las calles de la ciudad por las que viajaba para trabajar. En la oficina del edificio Texas todo transcurría como de costumbre. Sus compañeros la saludaban, hablaban de los planes del día, compartían noticias sobre el tiempo y la política. Emma se sentó en su mesa, encendió el ordenador y empezó su trabajo habitual con números y documentos. Los números no mentían, las tablas no cambiaban, los informes no hacían planes románticos con desconocidos. Había algo tranquilizador y fiable en el trabajo. Aquí todo obedecía a la lógica y a las reglas. No había lugar para el engaño y la traición. Hacia las 10 de la mañana, Susan, de Recursos Humanos, llegó a su mesa con una taza de café en la mano. Una mujer bonachona de 45 años, madre de 2 hijos, que siempre se interesaba por la vida de sus compañeros y estaba dispuesta a escuchar cualquier problema. ¿Cómo estás, Emma?, preguntó en tono amistoso. Hoy pareces un poco pensativa. Estoy bien, solo que no he dormido mucho, contestó Emma, sin levantar la vista del monitor donde parpadeaban los números del informe mensual. Susan estaba a punto de marcharse, pero de repente se detuvo y miró las manos de Emma, que descansaban sobre el teclado. ¿Dónde está tu anillo?, preguntó con cautela. Normalmente siempre llevas el anillo de casada. Emma se miró la mano izquierda, donde efectivamente podía ver una ligera raya en el dedo anular. La marca del anillo que había llevado durante 4 años seguidos, sin quitárselo ni siquiera cuando se duchaba o dormía. Me lo quité, dijo en voz baja, y las palabras sonaron sorprendentemente sencillas y naturales. Ya no estaba casada. Susan dio un grito ahogado y casi dejó caer la taza, derramando el café sobre su blusa. «Dios mío, Emma, ¿qué te ha pasado? Tú y Jason parecíais una pareja tan feliz en la fiesta de empresa». «No todo es lo que parece». Emma se separó por fin del ordenador y miró a su colega. «Pero no quiero hablar de eso ahora. Espero que lo entiendas». Susan asintió, pero sus ojos estaban llenos de curiosidad, mezclada con auténtica simpatía. «Claro que lo comprendo. Si necesitas hablar o simplemente tomar un vino después del trabajo, llámame. Siempre estoy dispuesta a escucharte». «Gracias», intentó sonreír Emma. «Quizá acepte tu oferta». La noticia de que Emma se había quitado el anillo de casada se extendió rápidamente por la oficina de la forma especial en que la información importante se propaga en cualquier equipo. Sus compañeros empezaron a mirarla con curiosidad y simpatía, pero nadie se atrevió a hacerle preguntas directas. Algunos le llevaban café sin preguntar. Otros se ofrecían a ayudarla con informes que ella misma podía hacer fácilmente. La gente percibía instintivamente que le había ocurrido algo e intentaba expresarle su apoyo de cualquier forma posible. Durante la pausa para comer, Emma salió de la oficina y llamó al servicio de cerrajería. «Necesito cambiar las cerraduras de mi casa», dijo a la operadora. «¿En cuánto tiempo puedes hacerlo?» «El cerrajero está libre esta tarde», respondió una voz de hombre. «Podemos venir a las 3 de la tarde. ¿Cuál es la dirección?» Emma dictó la dirección y acordó reunirse con el señor cerca de la casa. Tuvo que salir antes del trabajo, pero Tom, del departamento jurídico, que había oído la conversación, se ofreció a cubrirla y terminar el papeleo restante. «No te preocupes por el trabajo», dijo amablemente.
Todo el mundo tiene días difíciles, nos las arreglaremos. A las 3:30, Emma ya estaba en casa esperando al cerrajero. Un hombre de mediana edad llegó en el momento justo, con una caja de herramientas y cerraduras nuevas. Trabajó con rapidez y profesionalidad, sin hacer demasiadas preguntas sobre los motivos del cambio. Al parecer, este tipo de situaciones eran bastante habituales en su consulta. Toma. El cerrajero le entregó 3 llaves nuevas. Es mejor dejar una llave de repuesto a vecinos o familiares de confianza. Nunca se sabe. Emma cogió las llaves y sintió su peso en la palma de la mano. Ahora la casa le pertenecía de verdad. Jason ya no podía entrar sin permiso, no más visitas sorpresa, no más fingir que nada había cambiado. Esta era la decisión final que pondría fin a su matrimonio. Después de que el cerrajero se marchara, recorrió la casa, recogiendo el resto de las pertenencias de Jason que había olvidado incluir en su maleta la noche anterior. En el cuarto de baño encontró su cepillo de dientes y un tubo de gel de afeitar. En el dormitorio, los gemelos que llevaba a los actos de la empresa y el reloj de pulsera que le regalaron sus padres cuando se graduó. En el garaje, algunas herramientas y una lata de aceite para el coche. Todo ello lo tenía bien apilado en una caja de cartón que pensaba dejar en el porche si él venía a recoger el resto de sus pertenencias. Sin conversación, sin explicaciones, sin intentar hablar como un adulto. Solo una caja de cosas y una breve nota en la que decía que habían cambiado las cerraduras y que la comunicación posterior solo era posible a través de abogados. Por la noche, Emma preparó la cena solo para ella. Una sencilla ensalada con verduras y un trozo de pollo al horno con hierbas. Comió despacio, tomándose su tiempo, disfrutando de la comida y del silencio por primera vez en mucho tiempo. Nadie hablaba de problemas en el trabajo. Nadie se quejaba de clientes difíciles. Nadie hacía planes para la noche que no incluyeran a su mujer. Uno podía limitarse a comer, a pensar en sus propios pensamientos, a planificar un futuro que ahora solo dependía de sus propias decisiones. El teléfono sonó sobre las 8 de la tarde. El nombre de Jason apareció en la pantalla. Emma se quedó mirando el timbre durante un largo rato, preguntándose si debía contestar. Finalmente lo cogió, decidiendo que sería mejor poner los puntos sobre las íes. ¿Qué desea?, preguntó sin saludar. Emma, hola. La voz de Jason sonaba cansada e insegura. Me preguntaba si podría pasarme mañana a recoger algunas cosas más. He empaquetado todo lo que he podido encontrar. La caja estará en el porche mañana, después de las 6 de la tarde. Puedes recogerla cuando no esté en casa. ¿Por qué no quedamos y hablamos?, preguntó, y había esperanza en su voz. Llevo toda la noche pensando en lo que hay entre nosotros. No hay nada entre nosotros, le interrumpió Emma con calma. Lo nuestro terminó anoche. Lo que pasa es entre Stacy y tú. Habla con ella de vuestra relación y de vuestros planes. Emma, por favor. Apagó el teléfono y lo silenció. La conversación había terminado, y su matrimonio también. Hoy no quería hablar con nadie más, y menos con la persona que tanto dolor le había causado. Emma se sentó junto a la ventana del salón, con una taza de té y miró al exterior, donde estaban encendidas las luces de las casas vecinas. En algún lugar se estaba cocinando la cena. En algún lugar los niños hacían los deberes. En algún lugar las parejas discutían planes para el fin de semana. La pacífica vida ordinaria de la gente corriente que sigue adelante, pase lo que pase. Mañana se despertaría sola en esta casa, y sería el primer día de su nueva vida. Una vida sin mentiras, sin sospechas, sin tener que adivinar el estado de ánimo de su marido y adaptarse a sus necesidades. Ella misma tomaría todas las decisiones, desde qué cocinar para cenar hasta cómo pasar sus vacaciones. Podría ser difícil, pero sería honesta. El anillo de compromiso seguía sobre la mesita, brillando a la luz de la lámpara de mesa. Emma lo cogió y lo hizo girar entre sus dedos, recordando el día de la boda, cuando ella y Jason habían estado en el altar y habían jurado estar juntos en lo bueno y en lo malo. Entonces les había parecido que su amor superaría cualquier dificultad. Pero resulta que el amor no solo requiere votos, sino elecciones diarias. Decidir ser honesto, fiel, cariñoso. La elección de trabajar en la relación en lugar de buscar caminos fáciles y nuevas experiencias. Jason había hecho su elección y ahora ella estaba haciendo la suya. Emma abrió la caja de la cómoda donde guardaba las demás joyas y puso el anillo de compromiso junto a los pendientes y las cadenas.
Tal vez algún día pudiera llevarlo simplemente como una hermosa joya, sin recuerdos dolorosos. O tal vez lo vendería y utilizaría el dinero para comprar algo que no le recordara el pasado, sino el futuro.